Palabra de Dios. Yo los invito a abrir su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 19. Y vamos a continuar con lo que fue la semana pasada. Saben que les había dicho que tal vez íbamos a dar una segunda enseñanza, aunque perdón. Aunque va con un énfasis diferente. La semana pasada estábamos hablando sobre lo que es el matrimonio, sobre lo que es, bueno, tienen que escucharla otra vez los que no la escucharon. Más bien tienen que escucharla los que no la escucharon y tal vez otra vez los que la escucharon. Y por otro lado, bueno, vamos a aprender un poquito más sobre lo que es el matrimonio, y les doy el título de esta predicación, se llama Hasta que la muerte nos separe. Y vamos a aprender, ¿por qué? Porque en este capítulo el Señor nos habla sobre lo que es el divorcio, y vamos a aprender. ¿Estamos ahí? Mateo capítulo 19, versículo 1 en adelante. Dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así no son ya más dos, sino sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Padre, te damos gracias por tu palabra. Habla a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a compartir tu palabra, Señor, y a recibirla, Señor, con gracia, Señor, con entendimiento, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Le bajas poquito un agudo que está sonando? Gracias. Gloria a Dios. Bueno, si se fijan, parte de esto que estamos viendo es lo que, como los fariseos, es una continuidad de lo que fue la semana pasada. La semana pasada estábamos hablando sobre separando para unir. Y el Señor Jesucristo está tomando una porción de la escritura de Génesis, en Génesis, donde nos está hablando lo que dice, como el diseño de Dios, hablando del matrimonio, nos habla de que en la creación, cuando Dios culminó la creación, la culminó con la mujer, después de haber dicho: no es lícito que el hombre esté solo, y dijo: le haré una ayuda idónea. Y bueno, estuvimos estudiando sobre donde cuando Dios separa, hace caer al hombre en un sueño profundo, le abre su costado y separa de su cuerpo una costilla, y eso ya el hombre queda incompleto. Pero lo que hace Dios, Él es experto en separar para volver a unir. Entonces ya se le trajo esa costilla, vamos a decirlo así, se lo trajo en una forma de una hermosa mujer. Y obviamente cuando Adán vio a su mujer, vio a aquella mujer que dijo: por tanto, ese por tanto dice, de haber entendido, él entendió, tal vez vio su costado que le faltaba algo, pero al ver a la mujer entendió algo, dijo: por tanto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y aquí estaba tomando
por el entendimiento que tenía en el disco duro que le había puesto Dios, en el conocimiento de que entendiera, y Adán entendió de que se tenía que unir a su mujer y que tenía que dejar padre y madre, aunque entendemos de que pues, él no tenía papá ni mamá, tenía un padre creador, pero él entendió el principio de lo que Dios le estaba mostrando en esa mujer. Por eso Jesús toma esta porción de la Escritura y les dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando menciona esto, dejará, habla de prioridades. ¿Qué es prioridad? Bueno, en este caso, dejar la parentela y unirse a su mujer. Ahora, vamos a aprender un poquito más. Mira, yo te podría hablar sobre el divorcio, decirte un poquito más, y es algo tan complejo. He compartido otras enseñanzas sobre el divorcio, si se divorcian o no se divorcian. Aquí el Señor Jesucristo está mencionando claramente, dice, salvo que, dando la alternativa de la separación, del divorcio, un pastor jamás debe decir divórciese, no, porque ese no está en el plan de Dios, no está en el diseño de Dios. Sin embargo, cuando menciona a Jesús, por la dureza del corazón del hombre, Dios permitió dar carta de repudio, dar carta de divorcio, dar carta de amputación, es lo que significa. ¿Por qué? Porque cuando se unieron, llegaron a ser una sola carne. Y cuando llegaron a ser una sola carne, está hablando de que se unieron sexualmente. El matrimonio se va a culminar, hoy en día se culmina no en el altar, sino en la alcoba, cuando el hombre y la mujer se conocen, cuando llegan a tener intimidad, relaciones sexuales, se conocen. Por eso es cuando se llegan a unir y llegan a ser de los dos, uno solo, una sola carne. Aquí el Señor Jesucristo dice, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, aquí están añadiendo el Señor Jesucristo algo más sobre lo que es en el de Génesis capítulo 2. Lo que está añadiendo aquí es lo que se entiende por la Septuaginta, lo que viene siendo en las Escrituras, y Jesús lo está avalando. Cuando es la interpretación esto, dice, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y hemos visto que hoy en día la sociedad, hemos visto de que, por eso menciona el Señor Jesucristo, de que en la venida del Hijo del Hombre serán como en los días de Noé, cuando se casaban y se daban en casamiento. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo el día de hoy? Hoy por hoy estamos viviendo una generación igualmente a la de Noé, llena de perversidad, de pensamientos, con pensamientos continuos solamente al mal, y de la separación. Se casaban y se daban en casamiento, se casaban y se daban en casamiento. Ahora, eso cómo nos deja ver ante Dios como una sociedad, miren, este país que se jacta en tener democracia, tener leyes que cuidan al ciudadano. Sin embargo, hemos hecho a un lado la palabra de Dios para aprobar ya los divorcios express, los divorcios que son rápidos, porque los matrimonios son rápidos, porque no hemos entendido. Y aquí dice algo el Señor Jesucristo, dice, le vienen y le hacen la pregunta, dice, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Cuando le preguntan eso, en el tiempo de Jesús había dos escuelas que enseñaban lo que era la Torá, lo que era el Pentateuco. Y en estas dos escuelas donde se graduaban para ser escribas o fariseos, se les enseñaba dos enseñanzas muy distintas a la que el Señor Jesucristo está enseñando. Una era que estaba respaldada
de que podían dar carta de repudio, carta de divorcio por cualquier causa. Esto era aún así si la mujer engordaba o simplemente se le quemaba la tortilla, le daba carta de repudio y dejarla. Pero cuando el Señor Jesucristo dice toma algo que los intérpretes de la ley en ese momento no lo entendían, Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Es muy diferente mandar a permitir. Cuando ellos estaban pensando, es que Dios mandó, y ahí dice la palabra, Moisés dijo que diéramos carta de repudio, y ellos se respaldaban por ese lado para dejar a las mujeres. Y la intención de Dios, en este caso, en su poder permisivo, era de proteger y cuidar a la mujer, porque ya la estaban dejando por cualquier causa. Y eso no era justificable ante los ojos de Dios. Por eso estaban dejando niños abandonados. Por eso estaban dejando a las mujeres para que después alguien más las tomara y luego dejarla y luego otra vez. Vemos el ejemplo, por ejemplo, de la mujer samaritana, cuando el Señor Jesucristo le dijo: 5 maridos has tenido y con el que hoy vives no es tu marido. Miren, la Biblia no, obviamente que le estaba hablando a ella, no estaba hablando de ellos, porque ella no había aprendido tal vez de escoger a un buen marido. Pero también no podemos esconder la dureza del corazón, que tal vez la estaban dejando por cualquier causa. Porque Jesús está enfatizado en la dureza del corazón del hombre. Y aquí es donde nosotros podemos aprender como hombres, como varones, en qué lugar estamos ante Dios. Por eso, miren, yo les iba a traer un estudio en cuanto a todo esto, pero ya después el Señor me dijo: ¿en verdad quieres enseñarles todo esto? Simplemente ve a la raíz y ve al punto. Y fue bien difícil. Saben, cuando estuve preparando esto, de hecho, si ven, no traigo ni mi tableta, porque la tableta ahí traía todo lo que les iba a dar. Fue difícil, porque el divorcio es algo tan complejo que muchos lo pueden malinterpretar cuando dicen, y dejar a la mujer por cualquier causa y justificarse delante de Dios. Es que no me hace, es que me hizo, es que no me dejó, es cualquier causa. Y ante Dios, Jesús está dando una alternativa, a menos que sea por causa de fornicación. El matrimonio es un pacto que se sella ante Dios de fidelidad. Y cuando el hombre o la mujer fallan, Dios permite el divorcio, porque se ha roto un pacto de fidelidad. A menos que sea a causa de fornicación. Fornicación viene de una palabra donde viene implícita todo lo que es adulterio, fornicación, pornografía, lascivia, todo eso que puede perturbar el matrimonio, porque daña el diseño de Dios, daña la obra, la institución que Dios creó en el matrimonio. Esto no es de una religión, esto es de una institución dada por Dios. Por tanto, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y hoy por hoy estamos viviendo y nos olvidamos de las promesas en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte os separe. Y no, tomamos lo más fácil. Y lo más fácil sería el divorcio. Sin embargo, viene a ser lo más difícil. ¿Por qué? Porque daña a nuestros hijos, daña a nuestras futuras generaciones. Y creo que ya como cristianos, creo que es momento de pararnos y asumir nuestra responsabilidad como hijos e hijas de Dios. Porque hoy por hoy estamos viviendo no solamente el divorcio allá afuera, sino adentro en la iglesia. Y eso está en las estadísticas. Lo peor sería, miren, yo no quiero acusar a los que ya están divorciados, a los que por alguna razón ya pasaron por experiencias y tal vez llevan su primero, segundo matrimonio, tercer matrimonio o el quinto matrimonio. Eso ya es de preocuparse. Sin embargo, Pablo enseña esto en 1 Corintios capítulo 7,
el Señor lo encontró como esclavo, quédese como esclavo. Ahora, si puede buscar la libertad, busque la libertad. Si el Señor lo encontró incircunciso, quédese incircunciso. Cada quien como el Señor lo llamó. Si que lo encontró casado, quédese casado. Si está soltero, bueno, quédese soltero, a menos que no tenga el don de contingencia, entonces cásese para que no se vaya a quemar. Porque el don de contingencia no es para todos, no es de todos. Por eso no es bueno que el hombre esté solo. Por eso lo que es el celibato en la Iglesia Católica va en contra de la naturaleza que Dios le dio al hombre. Por eso después terminan como pedófilos, donde abusan de niños o de homosexualismo. Y eso está en las estadísticas. No estoy atacando a una institución, también en el cristianismo se maneja eso. Porque está en el ser humano, está en el hombre. Por eso nosotros tenemos que aprender sobre lo que es el diseño de Dios. Por eso Jesús luego menciona que está escrito. Nos regresa a las Escrituras. Al principio, el diseño original y el divorcio no está en el propósito de Dios. No está en el diseño de Dios. Agrede a Dios. Y ofende a Dios. Y ofende hasta al perro de la esquina. Porque hay repercusiones. Ahora dice que por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pablo enseña en Corintios, 1 Corintios capítulo 7 menciona esto. Dice que si se quiere separar, los voy a llevar a una escritura nada más. 1 Corintios capítulo 7. ¿Y por qué te quiero enseñar esto? Porque después, lamentablemente, cuando no entendemos esto, podemos darnos cuenta de cómo es que en la dureza del corazón y en la misma dureza de nosotros de no discernir las Escrituras, podríamos permitir y caer en un pecado mayor. Vamos para allá, dice. Versículo 10 dice, pero los que están, 1 Corintios 7:10 dice, pero los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, ¿a quién le está hablando aquí? A los cristianos, a la iglesia. Entonces está dando la alternativa, y si se separa, quédese sin casar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, está poniendo la alternativa después de haber entendido de los contextos que nos está hablando, de que si el hombre o la mujer son uno de los dos es inconverso. Por eso, cuando hay una separación en la iglesia, en un matrimonio, es porque uno de los dos no es cristiano. Dice, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor. Cuando dice esto es porque no es de que vaya en contra de la enseñanza de Jesús, sino porque es un tema que Jesús no lo tomó en lo que es en los evangelios. Pero la palabra está inspirada por Dios. Pablo estaba inspirado por Dios. Entonces, no va en contra de la enseñanza, simplemente que está tomando otra alternativa va a dar otra enseñanza del mismo tema. Por eso dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado por la mujer. Aquí santificado no quiere decir que es salvo, sino que está apartado para recibir el evangelio a través del testimonio de ella o de él, de los cristianos en este caso. Entonces, por eso dice, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Ahora, nada más por tomar este versículo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, mira, no quiero ofender a nadie, pero si tu hermano está casado con tu cuñada y tiene sus hijos, y no creen en el Señor, ¿cómo los llama
Dios a sus hijos inmundos. ¿Sí lo entienden? Bien, déjense los leo para que haya más entendimiento. Dice, pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Está hablando si un creyente, uno de los dos en el matrimonio es creyente, los hijos son santificados, son igual que el marido o la mujer que es incrédula. Quiere decir que tiene mayor oportunidad, está siendo apartado para recibir la palabra de Dios a través del testimonio de él o de ella, del que es cristiano. Porque de otra manera, ¿cómo podrían recibir la palabra los hijos si ninguno de los dos es cristiano? Eso quiere decir, eso la Biblia los llama inmundos, y no yo, sino la Biblia. Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Aquí dice que si el incrédulo se separa, quiere decir que dice, o tu Dios o yo, y dice la hermana, dice, pues Dios, pues ahí te ves, y se va. Aquí la mujer tiene toda la autoridad de parte de Dios de separarse. Ahora, ¿qué es lo que implícitamente está hablando? El matrimonio. Está hablando de la unión, de un pacto, porque la otra persona está rompiendo el pacto en infidelidad. Ahora, la infidelidad no solamente está hablando en lo sexual, sino en lo moral, está perdiendo también lo que es en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad, en la salud, en todo eso está hablando. Entonces, por eso dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Dice, pues no está el hermano o hermana, o vamos a decir, el cristiano o cristiana, sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Quiere decir que de los pecados, imagínate, del pecado imperdonable de rechazar la gracia de Dios, el sacrificio de Cristo por hacerle caso al incrédulo o a la incrédula, se va a perder. Pero dice, no, mejor me divorcio o me separo, en este caso me separo, y aunque estoy transgrediendo un pecado, pero en el grado mayor, pues es perdonable. Solamente el que es imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que habla también de no aceptar el sacrificio de Cristo. Ahora, está poniendo la alternativa. Ahora, yo te podría hablar un poquito más sobre esto, pero vamos al meollo del asunto y volviendo al diseño original. Cuando Dios toma esa acción de abrir un costado del hombre y extrae una costilla. Y si te fijas, la costilla abraza los órganos vitales más importantes, como el corazón, el hígado, los más importantes, los pulmones, porque son para proteger. Y cuando Dios toma la costilla, no lo tomó de cualquier otra parte, porque era tan importante enseñarnos de que la mujer también debe de proteger al marido. Es una protección porque es una ayuda idónea. Ahora, quiero que aprendan esto, que entiendan esto de que cuando el hombre cayó, dice que el pecado entró por un hombre, no por la mujer. La mujer desobedeció en este caso al marido, pero la encomienda Dios se la había dado al hombre. Por eso Jesús enfatiza por la dureza del corazón del hombre. Aunque hoy por hoy estamos viviendo donde el pecado, vamos a decir, la infidelidad no es simplemente algo que caracteriza al hombre, sino de las mujeres también. Cuando hoy por hoy estamos viendo en las estadísticas de que es 50 y 50%. Ya no hay diferencia entre, antes se conocía como el hombre machista, así, su Juan charrasqueado que trae 2 mujeres y no. Hoy por hoy estamos viviendo los tiempos finales y simplemente de ver a nuestro alrededor, tal vez con nuestros vecinos o familiares o algo que haya pasado en la familia. Quiero que entiendan esto. Cuando el pecado del hombre
vino por no proteger, porque esa es la esencia del hombre. Por tanto, el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y serán uno solo. ¿Por qué? Porque la esencia del hombre es de proteger a la mujer. Saben, yo, es algo muy, muy personal, pero aunque la palabra de Dios nos habla sobre que en Cristo Jesús no hay diferencia entre hombre y mujer, sin embargo, en él no podemos dañar el diseño de Dios en la postura, en el orden que Dios estableció en el hombre y la mujer. El hombre tiene ese instinto de proteger. Ahora, se ha desvirtuado por el pecado, pero ahí sigue la esencia del hombre de proteger y la mujer de ayudar. Ahora, hoy por hoy estamos viendo, ves en, no sé, en la televisión, tal vez vas camino al trabajo y ves a una mujer con un cinturón de un martillo, una escuadra o unas pinzas, de todo eso, porque se metieron a la construcción, o porque ves mujeres en ese feminismo que se destapó, poniéndose la mujer al igual que al hombre, y está dañando el diseño de Dios. No quiero ofender a nadie, pero veamos el diseño de Dios. Por eso Jesús siempre nos va a llevar, ¿qué está escrito? ¿Cómo fue el diseño de Dios? Cuando la mujer ha tomado parte en el lugar del hombre, pero no ha sido solamente la culpa de la mujer, sino del hombre, porque ha permitido. Hoy en los matrimonios vemos mujeres que quieren llevar el control y hombres que han dejado tomar el control, porque ha sido roto el diseño de Dios, lo hemos desvirtuado. ¿Por qué? Por el pecado, por nuestra imperfección. Queremos llamarle a lo bueno, a lo malo bueno y a lo bueno malo, cuando la mujer rebasa un lugar que no le corresponde y cuando el hombre permite también. Ahora, no estoy hablando de machismo, porque el problema, Jesús lo está enfatizando, está en el hombre, está en nosotros los varones. Por eso, fíjense, cuando habla de la dureza de corazón, habla en que nosotros como varones hemos permitido que el pecado nos gobierne y hemos dañado el diseño de Dios. Si hay algo que podemos entender en lo que es la historia de Adán y Eva, en la historia de que Adán no protegió a su mujer y ese fue su pecado, y que comió obviamente, pero fue poco a poquito, se fue apartando. Y tanto así de que, heredamos el pecado original y la imperfección. Y si hay algo en lo cual se va a enfatizar Satanás, es en destruir la obra de Dios. Y el matrimonio es una obra de Dios. El matrimonio no ha sido solamente para la procreación de los hijos, sino para que el hombre y la mujer gocen de una relación íntima. Pero el enemigo lo ha desvirtuado tanto así que ha disfrazado lo que aparentemente es bueno y lo ha desvirtuado en lascivia, en pornografía y todo eso. Por eso Jesús menciona, dice, a menos que sea salvo que por causa de fornicación. Ahora, por eso es de que nosotros tenemos que regresar a las sendas antiguas, al diseño perfecto de Dios. Miren, yo no quiero negar la capacidad que tiene la mujer para ejercer un trabajo, pero a la larga, ¿qué es lo que te ha beneficiado? Tal vez porque quieres el sueño americano o por llenar tu closet de zapatos o eso, porque has olvidado el diseño de Dios, que es el diseño del hombre. Debe de proteger a la mujer en el trabajo y todo lo que implica el trabajo.
Dios puso al hombre a labrar la tierra, no a la mujer. La mujer iba a ser la ayuda, pero también le dijo, con dolor vas a tener a tus hijos, las preñeces de tus hijos. Entonces le estaba diciendo, va a haber un dolor, un sufrimiento, pero la encomienda para la mujer era los hijos, el cuidado de los hijos. Ahora no quiero que se vayan al otro extremo donde la mujer tiene que estar ahí como una esclava en la casa, tampoco. No, es por eso donde no hay un equilibrio, donde nos olvidamos. La mujer puede trabajar siempre y cuando no dañe el diseño de Dios, no dañe el propósito de Dios en cada uno de los dos, en el hombre y la mujer. Te voy a decir por qué. Porque si nosotros hacemos la manera como nosotros querramos, simplemente le estamos diciendo a Dios, ¿sabes qué? Tu diseño no me gusta, déjalo perfecciono, déjate ayudo yo. Porque se me hace que tú no sabes, Dios. Y Dios es perfecto. Los imperfectos somos nosotros. Sabes, en el matrimonio todos tenemos altas y bajas, porque somos imperfectos. Nos cansamos. Por eso, mira, cuando el hombre debe tener esa de proteger. Es por eso de que, mira, hubo un tiempo cuando hubo una guerra en el pueblo de Israel, cuando fueron sitiados por Siria y por Egipto, no recuerdo el año, después de la Segunda Guerra Mundial. El pueblo de Israel envió mujeres al ejército. ¿Y sabes qué es lo que se dieron cuenta más adelante? De que estaban muriendo más hombres que mujeres, pero no porque la mujer fuera más capaz que el hombre, sino porque el instinto del hombre era de proteger a la mujer, y por proteger a la mujer caían en las balas contra las balas del enemigo. Entonces, porque hay un instinto del hombre de proteger. Entonces estaba desviando, entonces dijeron, no, la mujer puede servir, por ejemplo, en estrategia militar, en todo eso, pero no al frente de batalla. Cuando la mujer también toma ese papel, y no estoy atacando a las mujeres, que estoy hablando del hombre también. Por eso, porque hemos permitido, pero tenemos que aprender de qué es lo que nos enseña la Biblia. ¿Sabes? En los matrimonios, como mencioné, hay altas y bajas. Yo no quiero acusar a los que ya se divorciaron, ¿sabes? Porque si el Señor te alcanzó así, siga adelante. Quédese con su marido. Ahora, cuando Pablo menciona esto, dice, el que es esclavo, quédese como esclavo. Ahora, si puede alcanzar la libertad, búsquela, alcáncela. Está hablando de que si tú estás comprometido con alguien, pero, o sea, tú te divorciaste y el Señor te encontró divorciado, pero tu esposa no se ha vuelto a casar, tú puedes ir a restaurar los daños. Ya enseñándole de Cristo, hablándole de lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero si ya no puedes, porque ya hay otra persona o ya hay hijos, pues ya dice, quédese así como está. Aquí hay gente que viene toda tatuada, no le dice, bórrese los tatuajes, no, porque es una vida pasada y Dios nos perdona todo eso. Dios nos perdona la imperfección de antes de Cristo, pero después de Cristo ahora sí ya ponga las cosas en orden. Y en el matrimonio así ha sido. Muchos hemos venido por causa del matrimonio, un desorden en la familia, y el Señor quiere ponerlo hoy en orden. ¿Lo sabes? En las altas y bajas en el matrimonio, y no es de echar culpas a nadie, sino que por eso debe de ser la ayuda, el copiloto. El piloto debe de ser el marido. Pero a veces los maridos nos cansamos, a veces nos dormimos, a veces por negligencia vamos distraídos viendo lo que no debemos de ver. Y ahí es donde la mujer debe de ayudarnos. Ahí, y no estoy echando la culpa a la mujer, sino por la falta de responsabilidad del hombre.
Te voy a platicar una historia. La platiqué hace tiempo, pero vino a mi mente hoy en la mañana y el Señor me dijo, tienes que compartir esto. Ahora con más énfasis y con mayor enseñanza. Porque el Señor nos enseña a través de muchas cosas. Y hoy quiero que te voy a invitar a que te subas a mi carro como espectador. Habla de la historia de un hombre llamado Jack y su esposa Sara. Iban de vacaciones, iban con sus hijos. Sus hijos iban atrás, eran pequeñitos, iban amarrados con su cinturón de seguridad y todo bien, todo iba tranquilo. Y en un momento, en la manejada, se oyó un grito, ¡cuidado! Ese cuidado vino acompañado de un claxon de un camión que se oyó más cerca de lo que se imaginaba. Abrió los ojos Jack y se dio cuenta la realidad. En esa realidad estaba viendo de que iba a chocar contra aquel camión porque se había dormido en el volante. Cuando iba al volante, su reacción fue de sorpresa y volteó para reaccionar qué era lo que estaba pasando, pero al mismo momento de que él iba a reaccionar, su esposa toma el volante y jala el volante por seguridad, por instinto de desviarse para librarse del choque eminente frente a aquel camión. Se desvió y salió topando en la baranda, llevándose signs en el camino, cuidado con la curva, porque se iban acercando a una curva peligrosa. Se iba sonando como la llanta iba tumbando, iba sonando en la baranda, pero también iban tumbando con la defensa los anuncios que estaban sobre la carretera. El camión pasó pitando. Y al momento Jack volteó y ve por el retrovisor a sus hijos, el rostro de sus hijos, el rostro de su esposa, que lo ve en cuanto ella está gritando, está asustada, está en pánico y se está aferrando al volante para tomar el control. Muchas de las veces en nuestro caminar en el matrimonio nos dormimos y no nos damos cuenta y pasamos por alto las advertencias y señales que van en nuestro camino. Vamos manejando a veces dormidos o distraídos viendo otras cosas que no deberíamos de ver y no enfocándonos en el propósito de Dios. Y hay veces que la mujer en ese instinto de conservación y protección hacia sus hijos quiere tomar el volante porque el otro se ha dormido y se aferran al volante queriendo ayudar. Sin embargo, Sara no se soltaba del volante, no lo quería soltar. Tal vez en su instinto de preservación o pánico que tenía, porque pensaba, todos vamos a perecer. Y Jack le decía, suéltalo, ya lo tengo. Él le quería enderezar para un lado y ella seguía aferrada volteando el volante, lo cual los estaba llevando cada vez más fuera del camino. En el estudio, cuando estudiamos para la licencia, nos habla de puntos ciegos, donde hay puntos ciegos que te enseña el libro de instrucciones para cómo obtener tu licencia, y te habla de puntos ciegos. Y en los puntos ciegos hay unas áreas en las cuales tú no puedes ver, aunque tengas tus retrovisores, aunque tengas tus espejos. Y te enseña porque hay un área donde no la puedes ver, no sabes si alguien viene o no.
Es por eso que hoy en día podemos ver los espejos y abajo te dice, las cosas no son como parecen, simplemente que te está dando una ampliación para que puedas ver esos puntos ciegos que no se pueden ver. Pero es para eso de que Dios proveyó la ayuda idónea, para que cuando el hombre va dormido, ahí está, porque es la que se va a parar y enfrente de nosotros y decirnos nuestros defectos, nuestros errores. Cuando nos estamos durmiendo, nos estamos desviando del camino. Es por eso de que cuando olvidamos eso de que hasta que la muerte nos separe. ¿Han visto esa serie en la cual sale un hombre llamado Eugenio Derbez? Donde van presentando el programa y van en un carrito y se van peleando y uno se divide el carrito y uno va para un lado y uno va para otro. ¿Qué fin tendrían? Algo que lleva al caos. Dios puso al hombre como cabeza del hogar, y no porque fuera el más inteligente, no, o porque fuera el más fuerte, no. En el matrimonio los dos cumplen el propósito de Dios en el matrimonio. Uno puede ser el más fuerte, pero tal vez la otra es más delicada y más suave y que se necesita. El martillo no cumpliría su función si no tiene el mango, que es de madera, que es más delicado que el fierro, lo que es el martillo. Pero cumplen su propósito. El matrimonio cumple su propósito en la fuerza del hombre. Cumple el propósito, es como comparar una lona que es resistente y que cumple un propósito, una lona que es para proteger tal vez tu carro, tu camioneta, algo. Sin embargo, la seda también es importante porque es suave y se necesita la suavidad con los hijos. Se necesita la suavidad en el matrimonio. Es por eso de que la costilla debe de cubrir las áreas más importantes en el hombre. Porque tal vez nosotros nos hemos desviado, tal vez nosotros hemos hecho a un lado el corazón, hemos hecho a un lado nuestros órganos vitales, nuestras prioridades. Cuando dice la palabra de Dios, el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando dice dejará, está diciendo en prioridad. Alguien que puede decir, es que yo no puedo dejar el chisme, o yo no puedo dejar la mentira, o yo no puedo dejar la pornografía, yo no puedo dejar... Mira, todo es cuestión de prioridades. Si alguien que me venga y me diga, es que yo no puedo dejar de estar con otras mujeres. Si yo te diera $1,000,000, ¿lo dejarías? Bueno, yo creo que sí. Ya ves, sí puedes. La cuestión es de que no has puesto tus prioridades. Regresando a la historia, cuando Jack va al volante y se da cuenta de que él es el causante, él es el responsable de la crisis en ese momento y que van derechito al despeñadero, cuando se da cuenta, también al mismo momento se da cuenta que él es la solución para ese problema. Por eso Jesús enfatiza, por la dureza de vuestro corazón. No dice de la mujer, aunque la Biblia va implícita al hombre y la mujer. Dice, por la dureza de vuestro corazón, Dios permitió. Y Dios ha permitido altas y bajas en nuestro matrimonio, pero de nada serviría si no aprendemos. De nada serviría si no nos despertamos y tomamos el volante para tomar las riendas. ¿Sabes? Por eso no sueltes el volante. Que sea hasta que la muerte os separe.
a haber tormentas, te lo aseguro. Va a haber vientos huracanados, te los aseguro. En tu caminar va a haber espinos, va a haber pedregales, va a haber hoyos y tal vez vas a caer. Pero ahí debe de estar la ayuda. Si uno cayere, ¿quién lo levantará? Pero dos se calentarán uno al otro. Si uno cayere, el otro lo va a levantar. Pero cordón de tres es más resistente. Cuando invitamos al Señor Jesucristo en nuestra vida, en nuestro matrimonio, que sea Él el capitán, que sea Él al volante de nosotros, como varones primeramente, y enseñando a la mujer su postura como ayuda idónea, de mantener ahí al marido, despiértate, no te duermas al volante. Y si lo ves cansado, si ves que se cayó, levántalo. Esto les va a ayudar a los jóvenes también, de que aprendan de los errores de sus padres, porque no es un matrimonio perfecto, no hay matrimonio perfecto. Déjame decirte que aún la iglesia está dirigida por gente imperfecta, y la iglesia es imperfecta hasta que venga el Señor y la vista de seda, de lino fino. Sin embargo, fallamos. La iglesia primitiva, vemos el libro de los Hechos, cómo no esconde los errores de los hombres de Dios. Y Pablo es uno de ellos, diciendo, yo queriendo hacer el bien, eso no hago, mas el mal que no quiero hacer, ese termino haciendo. Miserable de mí, ¿quién me ayudará? Por eso, cordón de tres. El divorcio no es una alternativa para el cristiano. Va a haber momentos en el cual vas a querer separarte. Y Pablo te advierte esto también. Dice, en cuanto haya desacuerdos, sepárese, pero vuélvase a unir. Vuélvase a unir, porque tal vez en la separación va a haber reconciliación, primeramente con Dios. Porque si estamos dañando el propósito de Dios en el matrimonio, nos vamos a dar cuenta de que estamos fallando. Y que cada quien tome conciencia, como el marido y la mujer, que tomen conciencia de sus acciones. Y regresen a las sendas antiguas. Y dice, y vuélvanse a juntar, para que el diablo no tome ventaja. Sabes, todos llegamos en un momento a un punto, hemos llegado a un punto, y digo todos, si le preguntara a Chuy, va a decir, no, también he tenido puntos donde mi matrimonio, porque esto está en el ser humano, no está en lo eclesiástico, en lo que, no, el pastor, no, en todos, hermanos. Como seres humanos fallamos, somos imperfectos, pero a eso venimos a aprender, y que el Señor nos lave con su palabra. Cuando el Señor nos llama a tomar las riendas, a tomar el volante, aquel hombre llamado Jack, cuando le gritaba a su esposa, suéltalo, ya lo tengo. La mujer debe de entender también de que debe de ponerse en su posición de ayuda y soltar el volante al que es el responsable. Obviamente que si va dormido, pues quítese a un lado, deje yo lo tomo. Ayúdelo, descansa, déjate ayudo a manejar por un tiempo. Ya que recupere fuerzas, el varón, ahora sí, mijo, tome el volante, porque ese es su trabajo en el matrimonio. Aquel hombre llamado Jack, al ver a su esposa con un rostro de pánico, pálida, le decía, suéltalo, suéltalo. Sin embargo, el carro seguía corriendo y Jack frena, pero va frenando, y con la velocidad que iban, era difícil de que se frenara al instante, y que iban derechito al precipicio.
Y al darse cuenta, se dieron cuenta de que estaban a punto de caer al precipicio cuando el carro paró y fue detenido por la barra de contención. Pero quedaron muy, muy cercas de perderse todos por la negligencia del que se durmió. Por eso Jesús menciona, por la dureza de vuestro corazón, del hombre. Porque nos hemos insensibilizado. Aquellos hombres que dejaban a las mujeres por cualquier causa, se habían insensibilizado. Buscaban simplemente su beneficio. Así como aquella mujer, la mujer samaritana que con 5 maridos, tal vez no se daban cuenta que cada vez, ni ella se daba cuenta que cada vez que se unía a un hombre, la estaban rasgando por dentro, en sus emociones, en sus sentimientos. Cuando nosotros no hacemos caso a la palabra de Dios, pues vamos a poner por alternativa el divorcio. Y sabes, todos llega un momento en que nos cansamos, porque no somos de palo. También sentimos, también tenemos emociones. Dice que Pedro menciona esto, tratar a la mujer como brazo más frágil. Sí, porque también el hombre es frágil también. Llega un momento en que es frágil. En que en su dureza, tal vez en su voz, en todo eso quiere mostrar un machismo, el hombre. También somos frágiles. Y ahí es donde la sabiduría de la mujer debe de entender y decir, hoy necesita la ayuda mi esposo. Tomando su papel, proteger los órganos vitales. Si hay algo que yo te voy a garantizar, es de que vienen tormentas. Aquí adentro y afuera. Porque las tormentas no son exclusivos de los de allá afuera, ni de los de aquí adentro. Es para todos. Por eso Jesús menciona después que ha enseñado en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, menciona esto, dice, en esto compararé a un hombre prudente que edificó su casa, su hogar en la roca, que es Cristo Jesús. Dice, porque vinieron vientos y su casa estaba fuerte. Pero en esto compararé al hombre imprudente, al hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena y cayó, y hubo gran pérdida. Aquel hombre que iba manejando, que se dio cuenta y que en ese momento, al darse cuenta de que quedó a puntos, unos cuantos centímetros, pulgadas, para que hubieran caído al precipicio, vio por el retrovisor y vio el rostro de sus hijos que estaban llorando, desconsolados. Estaban llorando y su esposa simplemente con esas emociones tal vez de gratitud, de miedo, de pánico, agachó su rostro y se recargó en el hombro de Jack. Y él simplemente decía, lo siento, perdóname, perdónenme, perdóname. Y Jack no dejaba de decir eso. Y Sara simplemente enderezó su rostro y se recargó en él y le dijo, por favor, no lo vuelvas a hacer. Yo te garantizo que va a haber cansancios en tu caminar.
como cristiano. En tu matrimonio te vas a sentir cansado. Va a haber momentos que vas a querer aventar la toalla. Va a haber tormentas, es cierto. Pero nunca tomes la alternativa del divorcio, porque dañarías el diseño perfecto de Dios, el matrimonio. Por eso tal vez van a venir tormentas, eso te las garantizo. Va a venir momentos en el cual vas a querer decir, ya no quiero. O echar todo a perder, o soltar el volante que se vaya a la deriva y que choque con lo que sea. Pero habría gran pérdida. Dejando esa historia a un lado y tomando esas palabras de que vendrán tormentas, vendrán vientos, vendrán huracanes, terremotos tal vez en tu matrimonio. Habla cuando un padre iba con su hijo iban manejando, el hijo iba manejando, iban de una ciudad a otra, pero tenían que atravesar por otra ciudad, y en ese caminar se vieron sorprendidos al entrar a la ciudad por una fuerte tormenta. El hijo se asustó y veía con admiración cómo los vehículos se iban ahorillando para protegerse de la tormenta, y miró asustado a su papá y le dijo, como preguntándole en silencio con su mirada, ¿qué hago? El padre simplemente le dijo, sigue adelante, sigue adelante. Lo llenó de confianza. Sin embargo, la tormenta se ponía más fuerte. No se veía muy bien, pero el padre le decía, sigue adelante, sigue adelante. Estaba viendo cómo al pasar todos los carros estaban orillados porque no veían con claridad. Pero el padre conocía el camino y le decía, vas bien, sigue adelante, sigue adelante. Y al cruzar, al ir saliendo de aquella ciudad, se empezaron a ver destellos de luz del sol, cómo se iba abriendo, cómo iban viendo de que el sol estaba alumbrándolos. Siguieron adelante y la tormenta había pasado. Y el padre le dijo a su hijo, oríllate. Ya ellos podían ver la calma de la tempestad. Y se orilló a un lado de la carretera, en un monte donde se podía ver muy bien la ciudad. Y dijo, bájate y mira hacia atrás. Todos aquellos que se detuvieron en medio de la tormenta, siguen en la tormenta. No te detengas, sigue adelante. Vendrán tormentas. Si sigues adelante con el Padre, Él te librará de la tormenta, guiándote, llenándote de confianza en tu matrimonio, en tu vida. Sigue adelante, porque las tormentas son las que nos ayudan,
Las caídas son las que nos ayudan a levantarnos y darnos cuenta en la posición en la que estamos. Sigue adelante. Todos nos cansamos en un momento. Todos vemos en algún momento, ya no quiero seguir, me quiero orillar como los demás. Pero eso te llevará a mantenerte más tiempo en la tormenta. Y lo peor, tal vez perecer ahí en la tormenta. Pero si sigues adelante, te vas a dar cuenta de que la tormenta quedó atrás. Y que es a través de la guía del Padre que podemos salir de la tormenta. Gracias, Señor. Refugio, castillo mío, eres tú, eres tú, mi fuerza, mi torre fuerte, eres fiel, eres fiel. Un amor así jamás podré encontrar. Tu oveja soy y tú siempre serás mi buen pastor. Tu camino quiero andar. Un amor así jamás podré encontrar. Tu oveja soy y tú siempre serás mi buen pastor. Tus palabras guardaré. Hoy es tiempo de reflexionar y darnos cuenta. ¿Quién va al volante en nuestro caminar? No renuncies. Sigue adelante. No dañes el diseño perfecto de Dios. Digamos como Pablo, he terminado la carrera. Si te sientes en ese momento de tormenta, sigue adelante con el Padre. Toma el volante y no lo sueltes. La obediencia de cada uno no depende de la obediencia de los demás. La santidad de una persona no depende de la santidad de las demás. Aprendamos de Jack y de Sara. Aprendamos del hijo que iba manejando con el Padre. Pero sobre todo aprendamos de Jesús. Y recordemos sus palabras. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.
Ni el hombre ni la mujer tienen la autoridad para separar lo que Dios unió. Y si lo hacen, sufrirán gran pérdida. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a todos y a cada uno, Señor. Te pido por los matrimonios, Señor, que están sufriendo, Señor, que están padeciendo, Señor, que van en medio de la tormenta, Señor. Tal vez, Señor, ya les pitaron el claxon, Señor. Tal vez ya les gritaron, cuidado. Y aún no han despertado, Señor. Pero que sea tu palabra, Señor, que les grite, cuidado. Despiértate. Despierta, varón, tú que duermes. Ayúdanos, Señor, a entender nuestra postura delante de ti, Señor. El varón como el protector, el sustentador, y la mujer como la ayuda idónea. Maridos, amar a vuestras mujeres. Mujeres, someteos a vuestros maridos. Queremos someternos a ti, Señor. Tú eres nuestro marido, Señor. No queremos sufrir como Israel, que sufrió esa carta de repudio de parte tuya, Señor, que menciona en Isaías y en Jeremías, que les diste carta de divorcio a Israel porque habían fornicado con otras naciones, Señor. No queremos apartarnos de ti, Señor. Hemos aprendido, Señor, de este libro, Señor, de tu fidelidad hacia nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles hacia ti, Señor, siendo fieles con nuestra esposa, con el esposo, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantener esa promesa, Señor, en la riqueza y en la pobreza, Señor, en la enfermedad y en la salud, Señor, en las buenas y en las malas. Porque lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, que sea que hasta la muerte nos separe. Y es simplemente un decir, Señor, porque cuando seamos separados, Señor, por la muerte, Señor, tú nos unirás allá arriba, Señor. Porque lo que tú unes, Señor, ni la muerte lo puede separar, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pido por cada matrimonio, Señor, aquí presente, Señor, y por los que nos escuchan, Señor. Te pido por cada uno de ellos, mi Dios. Gracias, Señor. Te los pongo en tus manos, mi Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. La honra y la gloria sea para ti, Señor. Amén. Gracias, Señor.